Chicos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Alumnos del sexto grado de primaria, indíquenme si me escuchan, por favor. Gracias, Joaquín, muy bien. Ya, Camila, muy bien. Muy buenos días. Dairo, Jean-Pierre, Camila, María Fernanda, Andrea, Diana y Joaquín. Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy, 5 de octubre del 2020. ¿Ya? Vamos a empezar la clase. Te voy a compartir el tema que corresponde al día de hoy. A ver, los que estuvieron la clase pasada, indíquenme si terminaron la actividad. ¿Terminamos la actividad del primer gobierno de Fujimori? A ver, ¿quiénes estuvieron? Jean-Pierre. Todos estuvieron. A ver, María Fernanda también estuvo. Joaquín. A ver, indíqueme por favor si terminamos toda la actividad de la página. Página 186. ¿Hasta ahí hemos trabajado? A ver, avísenme, sí, no. Sí, trabajamos hasta la 182. Hasta la 182, ya. Ya, hemos llegado hasta la página 182. Hasta el autogolpe, ¿verdad? Ya, a ver. Entonces, esto no nos corresponde todavía. Vamos a ver la siguiente parte. Un ratito, jóvenes. Pensé que ya habíamos terminado ahí. Esto sí lo hemos hecho, ¿no? El primer gobierno de Fujimori, que hemos trabajado dentro de esa parte número 1 que tienen ustedes del gobierno de Fujimori en su libro, lo tienen así. Las elecciones que se dieron en el año 1990, quienes se presentaron a esas elecciones, ¿no? Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Quien gana esas elecciones es Alberto Fujimori, ¿no? Y hemos hablado también de las medidas que se aplicaron en este primer gobierno, el famoso Fujishock, la privatización de las empresas, eso es lo que hemos hablado. Y también el autogolpe de 1992, ¿cierto? Ese autogolpe que consiste en cerrar el Congreso, ¿no? Y tomar el control de ambos poderes, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Muy bien, hasta ahí habíamos trabajado, hasta el autogolpe. Entonces vamos a continuar ese tema. Vamos a continuar ese tema y esto seguramente no lo hemos hecho. ¿Qué sucesos se dieron en este gobierno, en este primer gobierno? Esto no lo hemos hecho, ¿verdad? A ver, ayúdenme Leandro, Jean-Pierre, María Fernanda, Carolina. Creo que no. Ya, ese no, exacto, ya, ok. Entonces, vamos a ver, vamos a colocar como título del día de hoy, sucesos del gobierno. Estamos dentro del primer gobierno de Alberto Fujimori. ¿Qué sucesos se dieron en este primer gobierno de Alberto Fujimori? Este primer gobierno que se va a dar en el año 1990 hasta 1995. ¿Qué sucesos tenemos dentro de este gobierno? Como ya hemos dicho que con el autogolpe, Alberto Fujimori cierra el Congreso, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Va a convocar a elecciones para que se forme un llamado Congreso Constituyente Democrático. Cuando ustedes escuchen dentro de la historia peruana que el Congreso peruano lleva ese nombrecito de constituyente, es como su nombre y su apellido, ¿ya? Cuando lleva esa palabrita constituyente, quiere decir
que ese Congreso va a tener la misión de dar una nueva constitución para el Perú. Por ejemplo, hoy en día nuestro Congreso no se llama Congreso Constituyente, se llama Congreso Peruano, así, nada más, así, a secas, ¿no? Congreso Peruano. Por lo tanto, este Congreso que tenemos hoy en día no va a dar una nueva constitución. ¿Qué pasaría si el presidente dice, queremos una nueva constitución? Ah, tiene que convocar a un Congreso Constituyente. Te vuelvo a aclarar. Cuando esa palabrita constituyente va acompañando a la palabra Congreso, quiere decir que ese grupo de personas tienen la misión de dar una nueva constitución para nuestro país. ¿Ya? Eso es lo que hizo Fujimori. Una vez que cierra el Congreso y que anula esas dos cámaras de diputados y senadores, no hay más Congreso, ahora sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Convoca a elecciones. ¿Para qué? Para que se forme un Congreso Constituyente. Muy bien. Se dan las elecciones y quien resulta como presidente de este CCD, ¿no? Este Congreso Constituyente Democrático, va a ser el señor Jaime Yoshiyama, también del partido político de Cambio 90. ¿Ya? Por lo tanto, con eso se estaba diciendo que el presidente Alberto Fujimori tenía el control tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso. O sea, prácticamente era líder de todos, ¿no? Tenía el control total de los dos poderes, ¿ya? Muy bien, como la misión del Congreso Constituyente era dar, ¿no?, una nueva constitución para el Perú, por lo tanto, este Congreso va a elaborar esa constitución. ¿En qué año? La Constitución de 1993. Esa Constitución de 1993 va a aprobar que el Congreso quede constituido por una sola cámara, por un solo grupo de personas. Ese grupo debería estar compuesto por 120 congresistas. ¿Ya? 120 congresistas. Aunque hoy en día ya no son 120, chicos, ¿eh? Un dato importante. Hoy en día son 130 congresistas. Tenemos 130 congresistas en la actualidad. Pero en el año 1993, ese Congreso Constituyente aprobó que ya no iban a haber más diputados ni senadores. Iban a haber 120 congresistas de diferentes partidos políticos. Lógicamente, en ese momento, quienes tenían la mayoría en el Congreso era el partido Cambio 90, ¿no? Que era el partido de Alberto Fujimori. Muy bien. ¿Qué más hizo esa Constitución? Recuerden que Fujimori había empezado con esa política de privatizar las empresas, ¿cierto? Esas empresas que se acuerdan que en el gobierno de Velasco Alvarado habían sido tomadas por el gobierno, ¿no? Ahora esas empresas iban a ser, digamos, entregadas a dueños, ¿no? A, digamos, particulares que se hicieran cargo de llevar a cabo esa empresa, como por ejemplo la empresa de teléfonos, todas las empresas que hemos visto en la clase anterior. ¿Ya? Tenemos una lista de empresas que se privatizaron. Muy bien. Como estas empresas iban a requerir nuevo personal, entonces se dice que se eliminó la estabilidad laboral. O sea que el contrato de trabajo ya no iba a depender del Estado, sino de la empresa que te contrataba, ¿no? La empresa donde ibas a trabajar. Muy bien. Con esta privatización de empresas, hubo muchos despidos de personas, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente, ¿no? Y esa fue una de las, digamos, cosas que se le criticó al presidente Alberto Fujimori. Mucha gente perdió su trabajo. Muy bien, ¿qué más?
¿Qué más tenemos dentro de este primer gobierno de Alberto Fujimori? Se crea esta Dirección Nacional contra el Terrorismo, la famosa DINCOTE, como su nombre lo dice. Dirección Nacional contra el Terrorismo. ¿Qué buscaba esta organización? ¿Qué buscaba esta Dirección Nacional contra el Terrorismo? Acabar con el terrorismo. Lógicamente, ¿no? La DINCOTE buscaba dar fin al terrorismo. ¿Y quién dirigía? La DINCOTE estaba dirigida por este señor llamado Quetín Vidal. Este grupo de personas que conformaban la DINCOTE dirigida por don Quetín Vidal van a capturar a Abimael Guzmán. ¿Recuerdan quién era Abimael Guzmán? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién era Abimael Guzmán? El líder de Sendero Luminoso. Perfecto, muy bien, señorita María Fernanda. El líder de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán Reynoso, alias, él se hacía llamar el camarada Gonzalo. Ese señor fue tomado, capturado, ¿no? El 12 de septiembre de 1992. Por eso es que cuando ustedes lo miran en la foto, cuando investigan en el internet, lo encuentran con una camisa de a rayas, ¿cierto? Y en una jaula, encarcelado, porque así lo presentaron a todo el pueblo peruano mediante televisión. Por fin se tomaba prisionero a la cabeza principal de este grupo terrorista que tanto daño hizo a nuestro país, el 12 de septiembre de 1992. Además, también se dice que un aspecto negativo, se podría decir, de la DINCOTE, que por el afán de acabar con el terrorismo, fueron, ¿no? En el camino fueron cometiendo muchos actos de violación de los derechos humanos. Ustedes saben que los terroristas no tenían un uniforme como para diferenciarse y decir yo soy terrorista. No. El terrorista se infiltraba tanto en las universidades, tanto en las organizaciones, en los colegios, ¿no? En los sectores populares, ¿no? En los comedores, en fin, en toda parte había terroristas. Y como era imposible diferenciarlos, entonces, en miras, en afán de acabar con estos terroristas, esta DINCOTE fue cometiendo actos de violación de derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles fueron estos actos de violación de derechos humanos? En diciembre de 1991 se produce la masacre de Barrios Altos, ¿no? Entra todo el ejército y hace una matanza completa en esta zona de Barrios Altos, acá nomás, en Lima, ¿ya? Aquí nomás cerquita. ¿Qué sucede en julio de 1992? Igual, como hemos dicho, ¿no? Y como se sabe que estos terroristas estaban infiltrados en las universidades nacionales, ¿qué es lo que hace el ejército peruano y dirigido por la DINCOTE? Muy bien, ingresa a la Universidad La Cantuta, ¿no? Toman prisioneros a muchos jóvenes, asesinan a muchos jóvenes, asesinan a un maestro también. Y esto se dio, digamos, con el afán de acabar con ese grupo terrorista, ¿no? Pero en ese camino fueron también matando a mucha gente inocente. Imagínate que alguno de tus familiares hubiese estado ahí y que no era terrorista, pero sin embargo, como estaba de ahí en ese grupo, lo toman prisionero, lo creen terrorista y lo matan. Entonces eso es algo injusto, ¿verdad? Y eso fue cometido por este grupo, ¿no? Que buscaba acabar con el terrorismo. Y eso es lo que se reclama, ¿no? A este gobierno.
Por eso es que años más tarde surge pues un grupo denominado la Comisión de la Verdad para poder saber cuántos muertos hubo de parte del terrorismo y de parte también del gobierno, porque el gobierno de turno, el gobierno de Fujimori, ¿no? Con este grupo de la DINCOTE cometió también muchos actos de violación de derechos humanos. Muy bien, ¿qué más tenemos dentro de este primer gobierno? Crea este famoso SIN. Vamos a anotarlo aquí, las siglas. Aquí. ¿Qué era el SIN? Servicio de Inteligencia Nacional. Y a cargo de este grupo, de este organismo llamado Servicio de Inteligencia Nacional, estaba el señor Vladimiro Montesinos Torres. Muy bien. Vladimiro Montesinos Torres se encargaba de este grupo denominado Servicio de Inteligencia Nacional. Como su nombre lo dice, Servicio de Inteligencia Nacional. Se trataba de un grupo de personas, fíjate, que trataban de averiguar dónde harían terroristas, ¿no? Y también este grupo mandaba a gente infiltrada a las universidades para poder conocer si el maestro que estaba dictando la clase era o no era terrorista, si los alumnos que estaban ahí sentados eran o no eran terroristas, pero se equivocaron en algunas oportunidades. Por eso se dice que se cometieron también actos de injusticia. ¿Ok? Este servicio de inteligencia nacional estuvo dirigido, estuvo liderado, ¿no? Tuvo como asesor principal a Vladimiro Montesinos Torres, que años más tarde va a ser acusado como uno de los grandes corruptos del gobierno de Fujimori, ¿no? La corrupción dentro del gobierno estuvo a cargo de Vladimiro Montesinos. ¿Por qué corrupción? Porque este señor, para tener a todos, ¿no?, que le aceptaran su manera de trabajar, fue comprando, entregaba dinero a mucha gente, ¿no?, para que estuviera de acuerdo con su forma de gobernar. Entonces, Alberto Fujimori tenía dentro de su gobierno a este señor muy corrupto. Y es por eso que su gobierno, ¿no?, fue catalogado después como uno de los gobiernos corruptos. ¿Por qué? Porque precisamente este señor, Vladimiro Montesinos Torres, cometió muchos actos de corrupción, comprando a mucha gente dentro del Congreso para que estén a favor del gobierno. Y si no estaba, lo mandaban a matar. ¿Te das cuenta cómo sucedieron las cosas? Entonces, este señor hoy en día está pagando prisión, está encarcelado, Vladimiro Montesinos Torres. Muy bien, te voy a dejar ahí un momentito para que termine, pero eso sí, me avisas, por favor, me avisas si ya lograste trabajar. 3 minutitos, ¿ya? Para que termine. Me pones una manito o activas tu micrófono y me dices, ya terminé. Muy bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre me dijo que ya.
Muy bien, chicos. ¿Tiempo suficiente? Un ratito, a mí me falta lo de abajito. Ya, muy bien. Muy bien, ahora sí. Si no has logrado terminar, entraste un poquito más tarde, tómale captura de pantalla, por favor. Tómale captura de pantalla o tómale una foto, ¿sí? Y en el corte puedes terminar de arreglar tu cuaderno, ¿ok? Ya terminamos. Muy bien, Ojana, muy bien. Los que no han terminado, tómenle una foto, tómenle una captura de pantalla, por favor, para seguir ya con el tema. Ahora sí, avanzamos acá. ¿Qué más? Continuamos con todos estos sucesos, ¿no? ¿Qué es lo que había acontecido durante este primer gobierno de Alberto Fujimori? Ya hemos dicho que en el año 1992, ¿no? Se va a producir toda una serie de acontecimientos, como por ejemplo este autogolpe, ¿no? Pero fíjate que hubo personas que no estaban de acuerdo con esa forma de gobernar de Alberto Fujimori y además del control que tenía Vladimiro Montesinos. Por lo tanto, el 13 de noviembre de ese año va a haber un intento de golpe de Estado a cargo de Jaime Salinas Sedó. Este golpe de Estado quedó frustrado, por eso decimos intento de golpe de Estado. Recuerde que este es el momento en donde Alberto Fujimori tiene el control total tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo. Y además, pues el presidente de la nación es el jefe de las fuerzas militares. Por lo tanto, las fuerzas militares le debían obediencia al presidente. Y gracias a eso no se pudo llevar a cabo ese golpe de Estado dirigido por Jaime Salinas Sedó. ¿Ok? Tenemos un golpe de Estado frustrado. ¿Qué sucede? También dentro de ese mismo año se firma el Tratado Santa Cruz con Bolivia. Este tratado es un acuerdo binacional, ¿no? Para crear una zona franca. ¿Qué significa una zona franca? Que no haya pago de impuestos en ese lugar, ¿no? Que entre y salga comercio con Bolivia y con Perú para poder levantar la economía peruana. Además, a Bolivia, ¿no? Se le ofrecía una salida al mar a través del puerto de Hilo. ¿No? Recordemos que Bolivia no tiene salida al mar, pero a través de este tratado, Santa Cruz se le permite, ¿no? Una navegación a través del puerto de Hilo. ¿Okay? ¿Qué más sucede? En el año 1995, el 17 de febrero de 1995, se firmó la Declaración de Itamaraty. Esta Declaración de Itamaraty, esta firma, es un acuerdo, un tratado con Ecuador. ¿Y para qué se firma con Ecuador este tratado de Itamaraty? ¿Para qué? Para hacer respetar el protocolo de paz de Río de Janeiro, ¿no? Recuerdan que Ecuador, a lo largo de todos estos periodos de la historia que hemos estudiado, Ecuador siempre ha estado peleando por territorio, ¿no? Por quitarnos territorio, por reclamar la zona de Jaén, Maynas, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Pues recién en este año, pues queda zanjado este problema, ¿no? Con la declaración de Itamaraty,
¿ok? Se firma con Ecuador. Muy bien, ahora sí, lograste terminar. Necesito que abras tu libro. Necesito que abras el libro y nos vamos a la página 184. Página 184 del libro. A ver, primera pregunta. Le vamos a dar la primera pregunta. Con ello voy a calificar la asistencia. Recuerda que el chat lo tienes activado para que puedas dar la respuesta, ¿ya? A ver, vamos a darle Andrew. A ver, ahora sí. Ahora sí. Tengo problemas con el internet. A ver, habíamos dicho Andrew. ¿Andrew se encuentra presente? Yo lo tengo que sí. A ver, vamos a ver si es que en realidad está en la clase. Andrew, active su micrófono. Y vamos a darle la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales innovaciones de la Constitución de 1993? ¿Qué se hizo en la Constitución de 1993? A ver, esperamos la respuesta de Andrew. Si Andrew se demora, ¿quién desea ganarse su 20? Yo, ¿Quién dijo yo? Mendoza. Ya, Mendoza. A ver, vamos con Mendoza. A ver, Mendoza. Eliminar la estabilidad laboral. Ajá, muy bien. Esa fue la primera innovación de esta Constitución de 1993, eliminar la estabilidad laboral y además establecer un Congreso de 120 miembros, ¿ok? Anota, Mendoza, anota. Eliminar la estabilidad laboral, que es lo que ha dicho su compañero, y además establecer un Congreso de 120 miembros. Ok. Vamos a la pregunta número 2. A ver, ¿quién desea dar esta respuesta? No contestó su compañero, ¿no? Vamos a ver, su compañero tiene. Sí tiene micrófono. Bueno. Pregunta 2. ¿Cuáles son los países con los que se firman acuerdos durante el primer gobierno de Fujimori? ¿Con qué países hemos firmado acuerdos? Bolivia y Ecuador. Con Bolivia y con Ecuador. Muy bien, seguimos con Mendoza, Bolivia y Ecuador. Ok. Pasamos a la pregunta número 3. ¿Quién presidió el Congreso Constituyente Democrático? ¿Quién fue su presidente del CCD? Jaime Yoshiyama. Jaime Yoshiyama. Muy bien, tenemos a Espinosa y a Cruz García. Ok. Número 4. ¿Quién era el asesor de los servicios de inteligencia? A ver, recuerden que... Vladimiro Montesinos Torres. Muy bien, tenemos a Breja Lázaro, Vladimiro Montesinos. Ok. ¿No? Recuerden que se creó ese servicio de inteligencia nacional y lo nombraron como asesor, ¿no? De ese servicio de inteligencia a don Vladimiro Montesinos Torres, que viene a ser la persona que encarna, ¿no? La corrupción dentro de este gobierno de Alberto Fujimori. Vamos al crucigrama. Líder de Sendero Luminoso capturado durante el primer gobierno de Fujimori. A ver. Abimael Guzmán. Perfecto, Abimael Guzmán. Muy bien, Espinosa, Abimael Guzmán. Debajo, asesor de los servicios de inteligencia. Ya lo hemos mencionado. ¿Quién fue?
Vladimiro Montesinos Torres. Ok, Vladimiro Montesinos. A ver, chicos, felicito a aquellos que participan y los que no, pónganse las pilas, chicos. ¿Cómo los evalúo? A ver, pónganse las pilas, contesten por el chat también. Seguimos. Fue elegido presidente del CCD. Jaime Yoshiyama. Ok, muy bien, Escobar. Jaime Yoshiyama, muy bien. Jaime Yoshiyama. Ajá, muy bien. El Tratado Santa Cruz fue firmado ¿con quién? ¿Con quién se firma el Tratado Santa ¿Bolivia? Cruz? Con Bolivia y Bolivia, Ecuador. muy bien, con Bolivia. La Declaración de Itamaraty fue suscrita ¿con quién? ¿Con qué país? No, quería Ecuador. Con Ecuador, ¿cierto? Muy bien, con Ecuador. Intentó un golpe de Estado contra Fujimori. ¿Quién? ¿Qué señor? Lo tenemos en la pantalla. A ver, ¿quién intentó ese Jaime golpe? Salinas Cedo. Jaime Salinas Cedo. Cedo. Ajá, muy bien. Jaime Salinas Cedo. Ok. Todo eso que hemos encontrado, tú lo vas a ubicar en el crucigrama, ya sea el nombre completo, ya sea un apellido, porque tú tienes que ver qué encuentras ahí en el crucigrama, ¿sí? Eso lo vas a trabajar en el corte. Muy bien, avanzamos. Siguiente página 185, tienes una lectura, enciérrala, ¿ya? Hazle una marquita, que eso también lo vas a trabajar. Y vamos al verificando el aprendizaje. Yo leo y activa tu micrófono rapidito para dar la respuesta, ¿ya? La Constitución de 1993 no estableció, a ver, ¿qué corresponderá? A ver, ¿quién tiene una respuesta? No importa si estás equivocado, lo vamos a rectificar, ¿ya? Nada. ¿Qué es lo que no establecía la Constitución? ¿Qué es lo que eliminó esa Constitución de 1993? La estabilidad laboral. Mira, ve, lo tenemos aquí. Eliminó la estabilidad laboral. Por lo tanto, esa Constitución de 1993 no estableció la garantía de la estabilidad laboral, ¿no? No hubo garantía de estabilidad laboral. Eliminó todo tipo de estabilidad laboral. ¿Qué cosa es estabilidad laboral? Establecer un contrato, una aceptación de tus servicios, ¿no? Trabajar para la empresa sin correr el riesgo que se te despida en cualquier momento. Eso ya no existió durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, las empresas, muchas de ellas se aprovecharon de esta eliminación de la estabilidad laboral y aceptaban a sus trabajadores solo por 3 meses. 3 meses de prueba. Y luego los botaban de las empresas para no pagarles seguro, ¿no? Para no pagarles vacaciones. Entonces, todo esto se eliminó con el gobierno de Alberto Fujimori, ¿ya? La garantía de la estabilidad laboral. Muy bien, pasamos. Número 2. ¿Por qué motivo se convocó al Congreso Constituyente Democrático, al CCD, en 1992? ¿Para qué se convocó? ¿Qué es lo que buscaba Alberto Fujimori? Tener un Congreso en donde haya mayoría de personas que lo acepten, ¿no? Que sean de su partido. Tener mayoría parlamentaria. Perfecto, tener mayoría parlamentaria. Muy bien. Y ahí está la respuesta, tener mayoría parlamentaria. Número 3. ¿En cuál de los siguientes casos el Estado cometió violación de los derechos humanos? Nosotros tenemos acá la violación de los derechos humanos. A ver, fíjate cuál de esos está ahí establecido en las La masacre de Barrios Altos. Perfecto, en la masacre de Barrios Altos. Muy bien, pasamos a la número 4. ¿Quién presidió el Congreso Constituyente Democrático? Jaime Yoshiyama. Perfecto, muy bien.
Número 5. No forma parte de la Constitución de 1993. La D. Congreso Ya, de el Congreso, Bien. pero tampoco la pena de muerte para terroristas. Ah, ya, aquí hagan una corrección en el Congreso. Las dos, en todo caso marquen las dos, ¿ya? Porque la pena de muerte tampoco fue parte de la Constitución de 1993. La C y la D. Me parece que en el número que han colocado ahí en la alternativa debe estar equivocado ese número. Debería ser 120. 120, no 300.